Los que han estado viniendo los domingos anteriores saben que estamos estudiando las cartas. Ya vimos la de Éfeso, Esmirna, y ahora en este recorrido el Señor le escribe a la iglesia en Pérgamo. Voy a orar primero para empezar y entrar ya de lleno en el mensaje. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por que nos reúne, Señor, acá un día más, Señor, un domingo más para rendirte culto, Señor, para compartir unos con otros, para poder estudiar, Señor, tu palabra, recibir lo que tú tienes que decirnos, Señor. Padre, te pido que esta mañana, por favor, esta tarde, por favor, me use, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que yo deje, Señor, que tu palabra, Señor, que la Escritura sea la que hable y confronte nuestros corazones, Señor. Te pido que tú trabajes en nuestros corazones desde ya, Señor, que tú los suavices, que inclines nuestro oído hacia lo que tú tienes que decir, Señor, y que hoy podamos salir reconfortados, arrepentidos si es necesario, pero sobre todo con ánimo, Señor, de seguir luchando contra el mundo y seguir resistiendo, Señor, las tentaciones que el mundo ofrece y su opresión. Te pido que bendigas este mensaje, en nombre de Cristo Jesús, amén. Perdón, este es el iPad de mi esposa y no me sé la clave. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a estudiar la carta a la iglesia en Pérgamo. Antes de empezar a leer el pasaje, quiero hacer una pequeña introducción para dar un poquito de contexto sobre cómo era la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad es bastante importante en el mundo antiguo. De hecho, la ubicación de la ciudad todavía continúa. Ahora tiene otro nombre, pero continúa en Turquía, la misma ubicación. Ahí están, se pueden ver las ruinas de Pérgamo. Y esta ciudad era quizá no tan importante comercial y económicamente como lo era la ciudad de Éfeso y de Esmirna, pero era una de las ciudades más importantes como un centro político y religioso. Había llegado a ser una ciudad sumamente prominente, por ahí de unos 100 años antes de Cristo, y el último rey de Pérgamo había entregado su territorio a Roma. Y como todos sabemos, esto implicó, entre muchas cosas, una mezcla de religiones, de sectas, una mezcla también entre la política y la religión y la cultura, a tal punto que estas tres cosas, las líneas entre ellas llegaron a borrarse y era en esencia una misma cosa. La cultura era sinónimo de su religión y su religión era sinónimo de su política. Era todo, era un monstruo de tres cabezas. Atendían a eventos deportivos, pero ese evento deportivo también era un evento religioso. Atendían a eventos políticos, pero ese evento político también era un evento religioso. Esa era la situación de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo fue la primer provincia de Asia Menor en apoyar abiertamente el culto al emperador de Roma. Una vez al año, las personas tenían que ir y hacer sacrificios y de no hacerle sacrificio al César, se enfrentaban a graves consecuencias, inclusive la muerte. Así que, bueno, la sede principal del culto al emperador en Asia Menor. ¿Qué más podemos decir de Pérgamo?
Tenía una librería enorme, la segunda más grande del imperio después de la librería de Alejandría, de la biblioteca, perdón, se dice, no librería. Eh, Eran líderes en medicinas, en medicina. Hay grandes médicos que, dicho sea de paso, eran médicos sacerdotes de renombre en la historia, que vivían y eran de la ciudad de Pérgamo. De hecho, una de las deidades de esta ciudad, Esculapio, es representado por una serpiente y tiene una vara. ¿Han visto actualmente un símbolo parecido? Sí, en los hospitales. Ese es el símbolo de la medicina moderna. Ellos eran eruditos en la medicina y también, bueno, como les decía, la idolatría cultural era algo completamente normalizado. Y en este contexto, que más adelante vamos a detallar más a profundidad y ver cómo representaba un ambiente realmente hostil para la iglesia, en esta ciudad el Señor decide establecer su iglesia. Algunos historiadores la han descrito como la ciudad más distinguida de toda Asia Menor. Realmente era imponente. Cuando uno entraba a la ciudad, había una acrópolis que estaba como 300 metros por encima del suelo. Era un monte enorme y ahí se posicionaban varios templos. Y entre estos, el templo más grande era a Zeus. Era imponente y cuando uno caminaba por la ciudad, sentía la presencia de Zeus en todos lados, viéndolo. Y bueno, el Señor decide poner ahí su iglesia. Y eso no solo decide poner ahí su iglesia, sino que luego les escribe una carta. Y esa es esta carta que vamos a leer. Perdón, es Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En primer lugar, quiero que consideremos el autor de esta carta y cómo se presenta. Creo que si han estado viniendo o escuchando las predicaciones también en YouTube, si no lo han hecho y no la han podido escuchar, les recomiendo que lo hagan. Pero si recuerdan, las introducciones anteriores habían sido bastante reconfortantes, habían sido introducciones de ánimo. El Señor se presenta a la iglesia en Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro, como haciendo una simbología de cómo Él se movía y estaba entre ellos, entre las iglesias. Esto sin duda traía ánimo. El Señor nos escribe y nos dice: yo estoy entre ustedes. A la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso, qué soberano es nuestro Señor! El Rey de Reyes nos escribe a nosotros. Pero hay un contraste muy marcado como empieza esta carta. El que tiene la espada aguda de 2 filos.
Puede ser que no sepamos el contexto, o no sepamos, o no hayamos leído el primer capítulo de Apocalipsis, o no hayamos venido a la predicación de Emanuel, donde él nos explicaba cada una de estas frases, que son las mismas que se utilizan como introducción, pero sin duda, cuando escuchamos una espada aguda de 2 filos, no es algo bonito, no es algo reconfortante. El Señor entra. Yo estaba esta semana intentando explicarle a un amigo esta parte, y entonces él lo resumió muy fácil. Y yo, aunque tal vez no sea la forma más bonita de decirlo, pero entró con los tacos de frente. Y yo, sí, así entró el Señor en esta carta. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Él se identifica de una forma temible. La intención es que los oyentes de la carta inmediatamente supieran, algo está por venir, viene un juicio. La espada siempre se representa, inclusive en Apocalipsis más adelante, ¿no? Es un arma letal que el Señor va a utilizar para destruir a sus enemigos. La espada para los romanos era un símbolo de poder y autoridad. Y Roma ostentaba este poder de juicio que era representado por la espada. De esta manera, esta introducción, el Señor está tratando de decir y de demostrar que Él es en realidad el que tiene la autoridad y el poder absoluto. Él es el que tiene la espada en su mano. Luego continúa en el versículo 13 diciendo lo siguiente: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y acá quiero que nos detengamos a considerar las realidades de una ciudad perversa. Como explicaba al principio, dando una pincelada sobre cómo era la ciudad de Pérgamo, podemos intuir que los cristianos no la tenían nada fácil. El trono de Satanás podría referirse a varias cosas. A lo largo del mensaje me van a estar escuchando decir, bueno, esto puede ser esto, esto y esto y esto. Entonces, yo en este caso creo que esta particularmente es una mezcla de todas las cosas que voy a decir a continuación. Una postura sostiene que esto del trono de Satanás podría hacer referencia al trono de Zeus, a este gran trono imponente que vigilaba la ciudad, esta deidad enorme, y la idolatría hacia Zeus. Así también habían otros dioses menores que populaban la ciudad y los templos hacia estos dioses. Si fuera así, sabemos que Zeus no es un dios real. Sabemos que es un ídolo. Y detrás de todo ídolo, quien está realmente es Satanás. De modo que ese trono no era el trono de Zeus, era el trono de Satanás. Otra posibilidad es que se haga referencia a Esculapio y el templo, a esta deidad de la medicina. Se dice que en el templo de Esculapio habían serpientes no venenosas y las personas iban con el afán de ser mordidas por una de estas serpientes y esperar a ser sanados. Y casualmente, la representación de Esculapio es una serpiente, al igual que Satanás es la serpiente antigua. Podría ser eso. También podríamos decir que el trono de Satanás hace referencia al primer templo dedicado al culto al emperador, y en el que mencionaba que una vez al año debían de ir a dedicar sacrificios. Todas estas cosas perfectamente pueden ser, o incluso yo diría que son todas ellas juntas, las que catalogan a la ciudad como el trono de Satanás. Satanás había asentado ahí su trono y reinaba sobre la ciudad. Controlaba a todas las personas, todos los aspectos de la vida estaban controlados por Satanás. Y estaba ahí cómodo, sin ser molestado, actuando, tejiendo, deshaciendo.
esta es una afirmación bastante fuerte. Por ejemplo, el único ejemplo que se me ocurre acá es la ciudad de Las Vegas, que es la ciudad del pecado. Y cualquiera que ha tenido la oportunidad de ir o ver, puede concluir que Satanás tiene sus tentáculos por toda la ciudad y tiene a todo el pueblo o a toda la ciudad enredada adorándole. Quizá para que nos demos una idea a un contexto un poquito más local, podríamos decir que esta ciudad podría parecerse como a la zona roja de San José. Uno no pensaría en ir a poner una iglesia en la zona roja y reunirse los miércoles en la noche. No. Era un entorno hostil que atentaba constantemente contra los cristianos. Y el Señor les dice: yo sé dónde moras. Yo sé dónde viven ustedes. Esto nos recuerda la omnisciencia de nuestro Señor, la omnipresencia. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él está en todo lugar. Él sabe dónde vivimos. Y Él sabe que la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar verdaderamente peligroso. Y en medio de este lugar peligroso, cuyo único objetivo era destruir a la iglesia del Señor, la iglesia en Pérgamo guardaba fielmente su nombre. Les dice: y no has negado mi fe. Si ustedes creen que nosotros vivimos en un contexto duro, si ustedes creen que es difícil ser cristiano en la sociedad en la que vivimos, con tantos ataques, les aseguro que acá era muchísimo más difícil. Y a pesar de todo, el Señor los elogia, diciéndoles: yo sé dónde ustedes viven, yo sé lo difícil que es mantenerse fiel, y ustedes guardan fielmente mi nombre. No han negado mi fe, aún en los días de Antipas. Y esto pareciera que está haciendo referencia a un evento concreto que había pasado. En el sermón del domingo anterior vimos cómo la persecución, el Señor les dice: la persecución va a venir a ustedes. Y los van a meter en las cárceles y sean fieles hasta la muerte. Esta es una iglesia que la persecución ya había llegado. Antipas, no sabemos mucho de él, quizá uno de los primeros mártires de la iglesia. Esta palabra testigo que se dice en el versículo es la misma palabra que luego va a ser utilizada para hacer referencia a mártir. La tradición cuenta que Antipas, hay otra vez muchas posibles respuestas a quién era Antipas, pero la tradición cuenta que él fue asado en un toro de hierro donde metían a las personas y les prendían fuego y ahí eran quemadas. La iglesia en Pérgamo había sido testigo de un reciente ataque directo que había dañado a la iglesia. Antipas, el testigo y siervo fiel del Señor, había sido muerto entre ellos, donde mora Satanás. Y a pesar de esto, la iglesia era una iglesia fiel y no negaban el nombre del Señor. Pero, a pesar de todo esto, y a pesar de este elogio, y a pesar de que ellos, sí, el Señor les dice: yo entiendo dónde ustedes viven, yo entiendo su situación compleja, y los elogio
porque a pesar de esta situación tan compleja que están viviendo, a pesar de que la ciudad de Pérgamo quiere destruirlos y los ha perseguido al punto de que Antipas fue muerto, a pesar de esto, tengo algunas cosas contra ustedes. Y de los versículos 14 al 16 vamos a ver la reprensión hacia una iglesia transigente. El título el sermón es Arrepiéntete de tu transigencia. Y yo no quería usar una palabra tan de domingo, pero es que no encontré otra. ¿Qué es transigencia? ¿Qué es transigir? Bueno, la transigencia es tolerar o consentir algo que consideramos negativo o injusto o pecaminoso, en este caso, con el fin de acabar con un altercado o una enemistad. En otras palabras, ser tolerantes, ser flexibles, condescendientes con los enemigos de la fe. Satanás tiene dos estrategias que utiliza para acabar con la iglesia del Señor. Eliminar a la iglesia, exterminarla, matar a todos persiguiéndolos. Pero si eso no funciona, si matar a Antipas no funcionó para destruir a la iglesia del Señor, la otra opción, incluso mucho más efectiva, es seducirla y corromperla. Y esto es precisamente lo que vemos que estaba pasando en Pérgamo. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Habían personas en la iglesia de Pérgamo que se habían infiltrado con falsas doctrinas. El uso de la palabra doctrina acá hace referencia a que no era una convicción personal. Que habían personas individuales que decían, yo no creo en esto que cree la iglesia y me lo guardo para mí. No. Ellos tenían la intención de difundir y de confundir y de arrastrar con ellos a las otras personas de la iglesia. ¿Y qué era lo que hacían? Acá se nos pone el ejemplo de Balaam y Balac, el rey de Moab. Es una historia bastante conocida. La vamos en Números 22, del capítulo 22 al capítulo 24, y lo vemos en el capítulo 31. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero la historia es bastante conocida. Balaam era un falso profeta que había sido contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. Y si recuerdan, lo que pasaba es que cada vez que Balaam se paraba para decir maldiciones en contra del pueblo de Israel, solo podía decir bendiciones. Intentaba maldecirlos y los bendecía. Y no podía hacerles daño. Pero Balaam encontró una alternativa.
más eficaz. Corromperlos. Hacer que el pueblo poco a poco se entregara a la idolatría, a la fornicación. Como nos dice el versículo, a poner tropiezo, hacer piedra de tropiezo a los hijos de Israel, a que cometieran pecados, y así poco a poco erosionar su fe. Poco a poco erosionar su piedad y su santidad. A conformarlos al mundo, a que cada vez se parecieran más a los pueblos paganos. Balaam es el prototipo de todos los falsos maestros. Y es lo que todos los falsos maestros intentan hacer. Arrastrar a la iglesia a prácticas pecaminosas, enseñando que tal vez no es tan malo. Lo que el mundo ofrece no es tan malo. Usted puede ir a la iglesia, puede salir y seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Usted puede abrazar las enseñanzas de este mundo. Usted puede hacerlo. Realmente no es tan malo. No es para tanto. Usted puede decir esto, usted puede verse así, usted puede actuar de esta manera. Usted puede creer esto y aún así ser fiel al Señor. En este contexto específico, se nos mencionan dos ejemplos. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esta frase, comer cosas sacrificadas a los ídolos, es una sola palabra en griego y hace referencia a comprar carne en el templo. Y entonces acá tenemos un conflicto, porque recordamos que Pablo trata este mismo tema, donde él dice que no tiene nada de malo comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos y que es un tema de conciencia, pero que si eso es ocasión para que otro hermano caiga, entonces yo debo abstenerme. Pero realmente esos ídolos no existen. Esos ídolos realmente no son dioses verdaderos. Así que comer carne que se vende en los templos, luego de haber sido sacrificada a ídolos, no iba a causarme nada. Y por esa razón yo creo que la postura que más se alinea con esta frase acá es la otra, que dice que se refiere a participar en las fiestas paganas. Grecia era conocido por su desenfreno, por tener fiestas exageradamente depravadas, con banquetes hasta vomitar, con sexo accesible a su mano. Para ellos ese era el pan de cada día. Y pareciera ser que esta flexibilidad y esta condescendencia con la idolatría, viéndolo como algo normalizado, era lo que estaba pasando acá. Luego también hay quienes apuntan a que los actos de inmoralidad se refieren específicamente a actos sexuales que se cometían en los templos, ligándolo también a la idolatría. Sin embargo, yo creo
que hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual, poniéndonos acá dos elementos con los que Satanás trata de confundir a la iglesia de Cristo. Número 1, a comprometer la religión verdadera, a comprometer nuestra fe, a comprometer las doctrinas que la iglesia ha abrazado desde la antigüedad, la doctrina de los apóstoles, y cambiarlo por algo más apetecible, algo que exalte más al hombre y al ego, algo que me permita hacer más, algo que no sea tan restrictivo. Y en segundo lugar, él intenta también socavar nuestra moral. Intenta que nuestra religión y nuestras convicciones ya no sean tan fuertes, y al mismo tiempo que nuestra santidad y nuestra piedad y nuestro testimonio hacia el mundo ya no importe tanto. Y hacer que cada vez nos parezcamos más y más a este siglo. Y el Señor les dice a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete. Antes de continuar con esta parte de la reprensión y este mandato, me gustaría que consideremos un momento los pecados de la iglesia de Pérgamo. Probablemente usted está sentado en la banca pensando: sí, no, es que qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre? Nosotros en nuestra época moderna inmediatamente asumimos que un cristiano se va a regir por altos valores morales. Inmediatamente asumimos que un cristiano no comete fornicación, que un cristiano no comete adulterio. Y son quizás los pecados mayores para nosotros. Y eso podría hacer que se nos dificulte interpretar cómo es que esta iglesia era fiel, pero hacía eso, no concuerda. Leemos y decimos: no, eso es lo más mundano que puede existir. Cayeron en el peor pecado posible. Sin embargo, debemos recordar el contexto en el que esta iglesia se encontraba. Para los griegos, estos no eran pecados tan serios. Para los griegos, esto era algo del día a día. Estos patrones elevados de moral no era como se vivía en el mundo antiguo. Voy a leer este dato histórico para que se puedan dar una idea de cómo era la cultura en la que estaba envuelta la iglesia de Pérgamo. Dice: no lejos de Antioquía, donde surgió la primera iglesia gentil, había un hermoso lugar llamado Dafne, adornado con elegantes edificios que incluían un templo dedicado a Apolo y a Diana. El área del templo estaba rodeado por un espeso monte de cipreses y laureles, y estaba hermoseado con muchas agradables fuentes, y llegó a ser el retiro favorito para los ciudadanos ricos de Antioquía.
y aún los gobernadores romanos frecuentaban el lugar. Dafne era famosa, este lugar era famoso por sus prostitutas sagradas y llegó a ser sinónimo de prácticas inmorales. Así que frente a ese contexto pagano, era donde había surgido la iglesia de Pérgamo. Y estos falsos maestros abogaban por una libertad, o más bien un libertinaje. Habían olvidado que Pablo enseñó que nuestra libertad no sea ocasión para la carne. Y habían torcido por completo el evangelio. Ahora, me iba a saltar sin intención la parte de los nicolaitas. Pero no sé quiénes son. No sabemos nada de ellos más que lo que se menciona en la carta anterior. Por la forma en la que está construido estos versículos, yo no creo que se trataran de dos grupos diferentes. Yo no creo que Jesús esté diciendo que tienen a los que tienen la doctrina de Balaam y tienen a los nicolaitas. Vemos cómo les dice en el versículo 5, así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Así como el pueblo de Israel tenía a Balaam que les enseñaba a poner tropiezo, que les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que los empujaba hacia el libertinaje y la mundanalidad, los nicolaitas tenían la intención de hacer exactamente lo mismo. Estos pecados no eran pecados que el pueblo antiguo considerara como graves. Eran pecados que habían sido normalizados. Y ese es precisamente el punto que quiero que se lleven hoy. Las amenazas y la opresión de Satanás es tan sutil y tan efectiva que de la misma manera como en Pérgamo habían nicolaitas, de la misma manera la iglesia hoy, 2024, no el Templo Bautista Tibás, sino la iglesia en general, ha dejado que se infiltren personas que nos empujan hacia el libertinaje, que nos quieren hacer cada vez más parecidos a Cristo, al mundo. De la misma manera, hemos bajado nuestras defensas y hemos sido condescendientes, flexibles con las ideologías del mundo. Vemos textos claros en la Biblia que señalan algo, que atacan algo y tratamos de acomodarlos. No, es que eso no significa eso. Es que en el contexto, en la cultura, con tal de no ofender a otros, nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Nos hemos vuelto demasiado tolerantes abrazando doctrinas nuevas que tienen si acaso unos 150, 200 años en los 2000 años de historia. Cuando lo ponemos en esa perspectiva, decimos, wow, sí, son nuevas. Aunque hayamos nacido en este mundo, aunque hayamos nacido en este contexto. Hemos también abrazado la cultura por completo.
Ya no necesitamos ir a la UCR para que nos cambien nuestra mente. Solo vaya a alguna iglesia. Nos hemos entregado por completo a ideologías. Nos hemos entregado por completo a la complacencia hacia el mundo, tratando de maquillar el culto para hacerlo lo más atractivo a los de afuera. Cristo te ama, no te quiere cambiar, solo te ama. Venga así, tal y como usted es. Y no estoy diciendo, y con esto no me refiero, con el que nos hemos amoldado a la cultura, no me refiero a cómo nos vestimos. Porque en todo caso, si usted se quiere vestir diferente, se va a estar vistiendo solamente anticuado, pero en algún momento era como se vestían en la cultura en ese momento. No hay forma de escaparlo. No se trata tanto de lo que nos ponemos, aunque somos llamados al pudor y a la decencia. No se trata tanto de lo que decimos, aunque somos llamados a hablar entre nosotros con cánticos espirituales y solo decir bendiciones entre nosotros. No se trata tanto de lo que nos ponemos en el cuerpo, sino de lo que nos ponemos en la mente. El problema de la iglesia de Pérgamo no era lo que hacían, sino que lo que hacían era una manifestación de lo que creían. Y el Señor les dice, arrepiéntete. Y aquí hay una amenaza. Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta venida probablemente no se refiera a la segunda venida de Cristo, sino a una visita histórica de juicio. El que tiene la espada va a venir y va a pelear contra ellos, contra los nicolaitas. Aunque habían quizá algunas personas de la iglesia, creyentes verdaderos, que habían cedido ante el libertinaje, ante la cultura. Es evidente por el lenguaje que se utiliza en el versículo que el Señor no viene a pelear contra su iglesia. No les dice, arrepiéntete, o si no vendré con la espada de mi boca y pelearé contra ti. Sino que les dice, pelearé contra ellos. Ellos no eran parte de la iglesia de Cristo. Ellos no eran verdaderos creyentes. Eran engañadores que, al igual que Balaam, solo buscaban poner tropiezo en los hijos de Dios. Sin embargo, el llamado a arrepentirse tampoco es a ellos, sino que es a la iglesia. A arrepentirse de su transigencia, a arrepentirse de su tolerancia. El Señor se toma demasiado en serio la santidad y la pureza de su iglesia. Él nos ha llamado a ser diferentes, a no vernos como el mundo. Si el mundo nos ama, hay algo que está mal. Y si hoy la iglesia no está siendo fuertemente perseguida, hermanos, Satanás todo su día, las 24 horas de su día, se la pasa tratando de acabar con la iglesia del Señor. Y como vimos acá, él tiene dos tácticas. Una fuerte,
que a través de la historia no ha sido tan efectiva. Nunca la opresión, nunca los ataques y la muerte contra los cristianos ha logrado apagar la iglesia, sino más bien la ha fortalecido. Y la otra, como vimos, es más sutil. Es infiltrarnos, es infiltrarse hasta los púlpitos, hasta el corazón de la iglesia y desde ahí destruirla. Y yo solo me pregunto, ¿y si la iglesia de Latinoamérica no está siendo fuertemente perseguida? ¿Será acaso porque Satanás ha encontrado una forma más fácil de destruirnos? ¿Será acaso porque él ha puesto su trono y nos tiene agarrados? ¿Será acaso que el mundo nos ha moldeado tanto a él que nos puede tomar en su mano y jugar con nosotros? Bueno, si es así, no será por mucho tiempo, porque el Señor promete que Él va a venir y va a pelear contra ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Sino que el Señor va a purificar su iglesia. Al principio comencé diciendo que estas palabras no traían muchísimo ánimo. No, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Que eran palabras temibles, y lo son. Pero para los creyentes, esa espada es preciosa. Porque Dios purifica su iglesia. En Apocalipsis 6:11 vemos a las almas pidiendo al Señor que se haga justicia y se les dan ropas blancas y se les dice, espérense hasta que el último de sus consiervos sea salvo. Nosotros, el pueblo del Señor, debemos anhelar que Él haga su justicia. Debemos rogar que su espada venga y purifique la iglesia. Pero también podemos ver de esta situación en la iglesia de Pérgamo que no le hacemos bien al mundo con mezclarnos. No le hacemos bien al mundo con ser condescendientes. Poner música linda y luces y eventos y comida en cada servicio y abrir las puertas y vengan todos, no traerá a nadie a Cristo. Abrazar el ego, abrazar el consumismo, abrazar cuanta ideología se nos presente, no traerá nadie a Cristo. Nadie. Porque eso no es amor. Porque si nosotros continuamos haciendo eso, lo único que les espera es juicio de parte de Dios. Cada vez que la iglesia no se para firme en contra del libertinaje, cada vez que la iglesia no se para firme en contra de las falsas doctrinas, solo ponemos más juicio sobre aquellos que la sostienen. En lugar de eso, debemos enseñarles, debemos con la palabra instruirlos, si acaso es que Dios tiene misericordia de ellos y los rescata. Sé que acá también entre nosotros hay personas que quizá han bajado sus defensas. De hecho, me atrevería a decir que todos hemos bajado nuestras defensas. Es demasiado sutil. Esta estrategia es demasiado sutil y Satanás se presenta demasiado atractivo. Tal vez usted no lucha
con pecados de inmoralidad sexual y cruza sus brazos diciendo, no, yo no estoy conformado al mundo. Tal vez usted no se viste de cierta manera y dice, uy, me salvé, soy casi que un cuáquero. Tal vez usted no se comunica o se expresa de cierta manera y cree que por eso está todo bien. Pero al igual que la ciudad de Pérgamo, la cultura hoy está sobre nosotros como aquel templo de Zeus viéndonos. Hermanos, esta gente, todo en su día, los deportes, la medicina, las obras de teatro, todo en su vida era idolatría. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y esto es una advertencia para nosotros. El Señor traerá juicio. Y algo que quizá no está tan explícito acá. ¿Qué hacemos? ¿Huimos a las montañas? ¿Vivimos sin electricidad y con un pozo de agua? ¿Nos vestimos todos de negro? ¿Y qué hacemos para no mezclarnos con el mundo? El mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo no fue huyan, salgan corriendo. El mensaje fue arrepiéntete. El Señor oraba en el Getsemaní y le pedía al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos ha mandado al mundo, pero no a mezclarnos, no a abrazarlos creyendo que ser más suaves va a traer más gente a Cristo. Nos ha mandado a predicar el Evangelio. Nos ha mandado a ser testigos fieles, así como Antipas. Ya para ir terminando, entramos a los versículos difíciles. Versículo difícil. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Y qué es esto? Tampoco sé. Hermanos, como el 20% de mi estudio fue del versículo 12 al 15, al 16. Y todo el 80% fue tratando de entender qué era esto. Nadie se pone de acuerdo. No sé qué pasa. Nadie se pone de acuerdo. Sin duda hay algo que decir. Hay una promesa para el que vence. Hay una promesa para el que no es tolerante con el mundo. Para el que no cede ante la corrupción, ante las sutilezas de Satanás. Dos cosas. El maná escondido y una piedrecita blanca. Del maná escondido podría ser una de dos cosas. En la tradición judía se creía que cuando fue destruido el templo, se tomó el maná, se escondió en un jarrón y que luego ese jarrón va a ser escondido o está escondido hasta una era mesiánica futura. Pero aunque es demasiado tentador ver este versículo
e intentar descifrar su simbolismo y qué implicaciones tiene para el futuro. Yo creo que tenía implicaciones directas y en el tiempo para la iglesia de Pérgamo. Y tenía la intención de fortalecer a la iglesia de Pérgamo en ese momento. Así que me voy a alejar un poquito de lo que podría significar para el futuro. Y me gustaría hablar de lo que esto significa para la iglesia de Pérgamo y para la iglesia hoy. Y voy a proponer que el maná escondido es una imagen simbólica de Cristo. Así como el maná sustentó y fortaleció a los israelitas en el desierto durante 40 años, Cristo es quien sustenta y fortalece a los israelitas, a los judíos verdaderos, dijo Henry la semana pasada, al Israel de Dios, a la iglesia, perdón. Vamos a Juan 6, 48. Y esto es lo que dice Jesús, casualmente en Juan también. 6, 48 al 51 dice: yo soy el pan de la vida, o el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En el versículo 58 se nos dice también, el mismo Jesús diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Cristo es el pan de vida. Cristo es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Ustedes en Pérgamo, arrepiéntanse. No sean transigentes. Sean firmes, continúen fieles a mi nombre y resistan. Yo soy el que los sustenta. Yo soy el que los fortalece. Hermanos, resistamos a las tentaciones del mundo. Es demasiado difícil, yo sé. Pero Cristo nos sustenta, nos alimenta. Él es lo que necesitamos, no la cultura, no lo que el mundo ofrece, no los deleites de este siglo. Eso no nos llena, eso no nos satisface. Esa comida nos lleva a la muerte. Cristo es un mejor alimento para nuestras vidas. ¿Por qué está escondido? Creo que porque es dado exclusivamente a los vencedores, a quienes resisten el poder y la tentación del mundo. Es exclusivo para sus hijos. Este maná no es para los que se mezclan con el mundo. Este maná no es para los que buscan poner tropiezo. Este maná no es para los impíos, no es para los nicolaitas. Este maná es para la iglesia verdadera. Cristo es nuestro. Y ojalá que nosotros, hermanos, no seamos como la iglesia en Pérgamo, permisiva.
sino que este maná, este alimento verdadero, busquemos llevarlo al mundo entero. Aunque eso implique una persecución más fuerte. Pero habrá quienes abracen el mensaje. Y en segundo lugar, esta piedrecita blanca. Sobre ella un nombre el cual nadie conoce. ¿Qué será? Hay como 20 posibilidades. El jurado griego da una piedra blanca y una piedra negra, dependiendo de si usted era inocente o no. A los inocentes se les da una piedrecita blanca. A los inocentes. También utilizaban un pequeño objeto llamado el tésera. De hecho, si a alguien le gusta hacer mosaicos, yo tengo tenía esa rara fascinación. Después me casé. Y, y es los pedacitos pequeñitos de cerámica, esos cuadritos, eso es el tésera. Y ellos utilizaban algo, y el nombre de eso proviene de esto, que era una pequeñita piedra, un objeto usualmente hecho de madera, arcilla o hueso. Y a quien lo poseía le confería privilegios especiales. Y podían entrar a las arenas y a las fiestas y sentarse en lugares privilegiados. Era un objeto especial que a su dueño le traía privilegios especiales. Una de las más aceptadas, es que la piedra blanca tiene que ver con el pectoral del sumo sacerdote, que tenía 12 piedras, y cada una de estas 12 piedras tenía grabado el nombre de una de las 12 tribus, en Éxodo 28-21. Y mientras él ministraba en el templo, el sumo sacerdote llevaba los nombres del pueblo de Dios ante la presencia de Dios. Y podríamos decir que de la misma manera, esta piedra blanca con el nombre del creyente escrito en ella podría ser una referencia a nuestra posición en la presencia de Dios. Otra explicación que también es bastante aceptada sugiere que blanco no se refiere al color blanco, sino al leucos, que también puede traducirse como brillante y resplandeciente. Esta interpretación sostiene que la piedra tiene escrito el nombre de Cristo y no el del creyente. Se nos va a dar una piedra brillante, resplandeciente, con el nombre de Cristo. Y será nuestra. Y la parte del cual nadie conoce, solo el que la tiene, se refiere más a la intimidad. Cristo ha sido dado a nosotros de una forma íntima y profunda. Otra es que probablemente tiene que ver con la antigua costumbre romana de otorgar piedras blancas a los ganadores de juegos atléticos. El ganador del concurso recibía una piedra blanca con su nombre. Y es literalmente la imagen que se utiliza acá. Y esa piedra es un boleto al banquete de los ganadores. Usted llegaba, entregaba su piedra y dice: aquí estoy yo gané, yo vencí, yo tengo el derecho de sentarme en la mesa de los ganadores. Y podría ser que esto es lo que Jesús promete a los vencedores, una celebración eterna en el cielo. Eterna y constantemente los vencedores estaremos con Cristo gozándonos por la eternidad, si tan solo resistimos al mundo. No voy a decir cuál es la que más creo, porque no sé. Y nadie sabe.
Henry se podría atrever a decir que él sabe, pero yo creo que él no sabe. Lo que sí sé es que todas estas opciones giran en torno a nuestra identidad en Cristo y a los privilegios que Él nos otorga. Sea lo que sea, todas hablan de algo que se le va a otorgar a los inocentes o a los vencedores y que le dará ciertos privilegios o accesos. Cristo nos otorga a los que vencemos, a los que soportamos la tentación del mundo, a los que no somos transigentes, a los que no le damos la bienvenida al mundo más que a Cristo, un acceso eterno y seguro a la vida eterna. Ya. Eso era. Hermanos, no he terminado. Hermanos, vivimos en un mundo muy difícil y solo se pone peor. Pero el Señor viene. Y lo único que nos ha dicho es, mi versículo favorito es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció. El Señor reina. El Señor tiene la espada. No son las autoridades. No es la cultura. No es lo que el gobierno diga que la iglesia debe ser. Es Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es resistir. Oremos. Dios bueno y misericordioso, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu poder para preservarnos. Te damos gracias por tus exhortaciones hacia nosotros, por advertirnos de los peligros que nos rodean, por darnos una salida, Señor, arrepentirnos. Y al otro lado del arrepentimiento tú estás con los brazos abiertos, esperándonos para sustentarnos, para fortalecernos y para gozarte con nosotros eternamente. Gracias, Señor, por habernos salvado. Y gracias, Señor, por ser paciente con tu iglesia en el mundo. Una iglesia, Señor, que ha bajado las defensas. Una iglesia que le ha abierto la puerta de par en par a la cultura, a las ideologías de este siglo malo. Gracias por tu paciencia, Señor. Pero al mismo tiempo te pedimos que vengas y juzgues, que nos libres, que nos purifique de aquello que está intentando dañar a la iglesia. Limpia, Señor, continúa limpiando la iglesia de Tibás, la iglesia universal, pero más específica nuestra iglesia. Anhelamos tu justicia, anhelamos que nos purifique, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel, a no negar tu nombre ante cualquiera de las estrategias de Satanás. Ayúdanos a sostener fielmente la palabra de verdad, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. En nombre de Cristo Jesús. Amén.